de todas las maravillas de la naturaleza, hay algo que siempre me ha sorprendido y es el proceso de la metamorfosis de las mariposas. Es algo sorprendente. Miren, las mariposas cuando tienen este proceso cambian radicalmente. Dicen los estudios que en este proceso la mariposa se vuelve una crisálida y se encierra en este capullo y cambia sus genes, activa ciertos genes y desactiva otros, tiene un cambio en su estructura, inclusive cambia y tiene un nuevo exoesqueleto, muda su piel y reorganiza sus células. Literalmente es un animal totalmente distinto al que era antes. Comenzó como una pequeña oruga bastante sucia que se arrastra por el suelo y que tiene una mentalidad de tierra. Y se transforma en una hermosa mariposa, limpia, que vuela por el cielo y que tiene una mentalidad puesta en las cosas de arriba. De una fea oruga, de un gusano, emerge una hermosa mariposa, una nueva criatura. Eso es lo mismo que sucede con la transformación de todo creyente. Nuestro corazón es cambiado, es transformado y somos regenerados. Es decir, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, una nueva creación y sufrimos este proceso de metamorfosis. Ahora, les pregunto, ¿qué hizo la oruga para convertirse en una mariposa? Ella se estimuló para que sucediera esto. Ella misma se reconstruyó. No, ella no hizo nada. Fue un proceso natural. ¿Y puede deshacerse su metamorfosis? ¿La mariposa puede volver a convertirse en una fea oruga? No, mi hermano. Asimismo pasa con el creyente verdadero. Cuando es cambiado, cuando es regenerado, no fue porque él tuviera la iniciativa de eso. Fue solamente por la gracia del Señor. Y no puede revocarse. El verdadero creyente va a dar fruto y va a perseverar hasta el final. Pero si alguien vuelve atrás, si alguien vuelve a ser una oruga, realmente nunca se convirtió. Realmente nunca tuvo el proceso de metamorfosis. Y puede que tú hayas venido a la iglesia desde niño, puede que vengas todos los domingos a la congregación y cantemos todos juntos las alabanzas a Dios. Pero si no vives, si no te comportas como un cristiano, es porque realmente no lo eres. No lo eres. Realmente eres cristiano, hermano. ¿No te has preguntado qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo lo adore? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Dios que yo piense? O la típica, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé si verdaderamente soy cristiano, hermano? No, vamos a Romanos capítulo 12, de los versículos 1 al 2. Yo creo que es el texto base de toda la ética cristiana, realmente, porque aquí Pablo nos resume en pocas palabras lo que Dios quiere de nosotros, cómo se ve un verdadero creyente. Y Pablo dice, hermano, Dios te ha salvado. Ahora vive conforme a eso, porque Dios te está transformando. Y por eso el sermón de hoy se titula Transformados para adorar. Transformados para adorar. Y el mensaje principal, el argumento que Pablo da, que si te olvidas de todo lo demás y te tienes que quedar solamente con una línea, recuerda esto, por favor. Escúchalo bien. Entrega todo tu ser en adoración mientras recibes transformación.
Entrega todo tu ser en adoración mientras recibes transformación. ¿Qué pide Dios de mí? Bueno, lo vamos a ver en 2 puntos, pero antes de eso vamos a hacer un paréntesis. La estructura de hoy es complicada. Hay 2 partes. La primera parte es la motivación de la vida cristiana. ¿Cuál es mi motivación para yo obedecer al Señor? La motivación de la vida cristiana. Y la segunda parte será sobre la respuesta de la vida cristiana. ¿Cómo debe vivir un cristiano? La primera parte es la motivación y la segunda parte la respuesta. Y en la segunda parte entrarían los 2 puntos principales del sermón. El primer punto, una adoración genuina con tu cuerpo. Una adoración genuina con tu cuerpo. Y el segundo punto, una transformación continua de tu mente. Una transformación continua de tu mente. Y realmente anhelo, hermano, que al terminar este sermón, rindas tu cuerpo, rindas tu mente al Señor para que ames su preciosa voluntad. Así que versículos anteriores, Pablo ya finalmente terminó su exposición sobre el Evangelio. Recordamos que los 11 capítulos anteriores, Pablo nos explicó poco a poco, detalladamente, qué es el Evangelio y cómo Cristo nos ha salvado. Y culmina con la salvación de Israel, que recordemos que es este olivo del Señor compuesto tanto por judíos, las ramas naturales, como por gentiles que han sido injertados en este olivo. Y ha sido por la misericordia de Dios y solamente por la gracia del Señor. Y Pablo, al ver todo este plan de Dios, explota en una doxología, es decir, en una pequeña adoración, en un cántico. Y dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén y amén. Buen final para la carta, ¿no? Pues no, porque ahora Pablo abre otra sección de la carta. Si podemos dividir Romanos en 2 partes, sería de los capítulos 1 al 11, que es el Evangelio, y de los capítulos 12 al 16, cómo vivir conforme al Evangelio. Pero antes de avanzar, quiero preguntarte, ¿tú crees esto? Cuando Pablo dice amén, es como que yo afirmo esto, yo creo todo esto que he dicho. ¿Tú crees realmente esto? ¿Tú crees realmente que el hombre está totalmente depravado, incapaz de salvarse a sí mismo? ¿Realmente crees que la justificación es solamente por la fe y no por tus buenas obras o por lo bueno que tú seas? ¿Realmente crees que tienes que ser santificado, que tu vida tiene que reflejar que realmente has sido salvado por el Señor? ¿Crees que realmente Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿O todavía crees que tú fuiste lo suficientemente inteligente para escoger al Señor? ¿Realmente crees que es para su gloria o sigues viviendo para tu gloria? Hermanos, si no crees los 11 capítulos anteriores, no puedo seguir. Tengo que volver a predicar los otros 11 capítulos. Pero si lo crees, hermano, vamos a avanzar. Sabiendo lo que debemos creer, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Vamos a la primera parte. La motivación de la vida cristiana. Romanos 12:1. Pablo dice: por tanto, hermanos,
Les ruego por las misericordias de Dios que, y detengámonos allí. Pablo nos dice que la motivación del cristiano no es miedo a ir al infierno. Yo no obedezco a Dios porque temo ir al infierno. Eso sería muy egoísta. Yo obedezco a Dios por conveniencia, por amor propio. Yo no obedezco a Dios para que Él me bendiga y me haga rico, próspero y me dé salud. Eso sería ser un interesado. Yo no obedezco a Dios por tradición, porque toda la vida lo he hecho y bueno, yo creo que es lo correcto. No. ¿Sabes por qué obedecemos a Dios? Por tanto, después de los 11 capítulos anteriores, ya que Dios nos salvó, hay una implicación aquí. Les ruego por las misericordias de Dios. Esa es la motivación de toda la vida cristiana. La misericordia que el Señor te ha mostrado. Primero nos mostró lo que Cristo hizo. Primero nos mostró lo que somos en Cristo. Y en segundo lugar, nos dice lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Tú eres un hijo de Dios, ahora vive como tal. Y si invertimos, el orden cambia completamente. ¿Por qué somos pecadores? ¿Porque pecamos? No, es al revés. Pecamos porque somos pecadores. Suena igual, pero no es lo mismo. Miren, si yo soy un ser humano, ¿cómo me voy a comportar? Como un ser humano, es mi naturaleza. Así mismo pasa, el ser determina cómo yo voy a actuar. El ser determina lo que yo voy a hacer. Si yo soy cristiano, voy a actuar como un cristiano. Pero si yo no soy cristiano, así yo finja, así yo actúe ciertas obras, al final voy a terminar actuando como lo que soy, un mundano, un incrédulo. Por lo tanto, el Evangelio es la clave para que yo pueda vivir y aplicar las demandas del Señor. Yo no obedezco a Dios para ser bendecido. Yo lo obedezco porque ya fui bendecido. Ya el Evangelio es la bendición que yo necesitaba. El Evangelio me dio el poder que yo necesitaba y ahora yo vivo conforme al Evangelio. No obedezcas a Dios para ser amado. Ni se te ocurra pensar eso. Obedece porque tú ya fuiste amado por el Señor. ¿Y cuál es la base para mis obediencias? Las misericordias de Dios. Nota que no es la misericordia de Dios, es las misericordias en plural. Porque el Evangelio es tan rico, hermano, es tan amplio, tiene tantos aspectos, tantas doctrinas, que no pudiéramos verlas en un solo sermón. Es simplemente deslumbrante. Mira, nosotros merecíamos el juicio de Dios, la condenación de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión contra Él. Pero Él nos justificó por medio de la fe y solamente por medio de la fe. Y esto por gracia, no porque lo merecíamos, sino solamente por gracia y solamente en Cristo. No por medio de algún intercesor, no por medio de mí mismo, solamente por los méritos y la vida santa de Jesucristo. También Pablo nos dice que fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos reconcilió. Y ahora tenemos la redención. Es decir, Cristo nos ha librado del castigo y nos libró también del pecado. Ya no debemos vivir sujetos al pecado porque fuimos librados de él. Pero no solamente esto, Dios no solamente nos libró de la esclavitud, sino que nos adoptó como sus propios hijos. Algo impensable. Dios te adoptó. Eres un hijo de Dios. Y te unió a Cristo Jesús. Ahora tienes una unión espiritual con Cristo. Y quizás la bendición menos entendida. Hemos recibido el precioso Espíritu Santo. Dios mora dentro de ti.
El Espíritu Santo está en ti, habita en ti. No necesitas invocarlo porque Él ya habita en ti. Y ahora el Señor nos da la santificación. Él no te va a dejar de la misma manera que te consiguió. Él va a ir santificándote. Él va a ir transformándote, cambiándote a la imagen de Cristo. Y finalmente va a glorificarte en el día final, cuando tú mueras. Wow, hermano. Qué glorioso evangelio. Qué gloriosas doctrinas. Esto es lo que te debe motivar a vivir para Dios en agradecimiento. No para ganarme mi salvación, sino para agradecerle a Dios por mi salvación. Por eso el legalismo es tan peligroso. Porque da mandamientos sin suelo, da mandamientos sin razón. El legalismo es como intentar nadar el océano Atlántico sin nada, nadarlo completo, con tu propio esfuerzo. Así es el legalismo. Obedecer la ley es así de imposible si no tengo la motivación correcta. El evangelio, ¿qué es? Es esa lancha que me lleva por el océano. El evangelio es la gasolina, el combustible que le da vida a mi auto para que yo pueda arrancarlo y transitar esta vida cristiana con el Señor. Pero ¿qué pasa si no tengo el evangelio? No voy ni a arrancar ni siquiera. Dios reclama que des fruto, pero ese fruto viene directamente de Él. Así que vivamos vidas piadosas, hermanos. ¿Qué es una vida piadosa? Es vivir en amor a Dios, en devoción a Dios, en temor a Él, conforme a su palabra. Y si tú te sientes frío en tu fe, si sientes que no avanzas, si sientes que no puedes vencer el pecado, vuelve al Evangelio, porque solamente el Evangelio va a ayudarte, va a motivarte, vas a darte las fuerzas para vencer tu pecado. Vive en agradecimiento a Dios y obedécelo para su gloria. Y ya sabiendo esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros? Vamos a la segunda parte, la respuesta de la vida cristiana, que debe ser por gratitud, debe ser dándole las gracias al Señor. Y en esta segunda parte vamos a ver los dos puntos. ¿Qué debe caracterizar a un cristiano? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? Bueno, hay dos marcas o hay dos mandatos que el Señor nos da en estos versículos. El primero es una adoración genuina con tu cuerpo. Vea el versículo 1. Les ruego por las misericordias de Dios que, número 1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, entreguen todo su cuerpo, entreguen su voluntad a Dios cada día, porque esta es la verdadera adoración. El creyente verdadero vive enteramente para Dios. Vive enteramente para su gloria. Busca agradarlo con todo su cuerpo, con todo su ser. Esta palabra de entregar es como ofrendar. Así que sería como ofrenden su ser entero, sacrificando su voluntad cada día para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Cómo yo puedo sacrificarme y seguir vivo? En el Antiguo Testamento sacrificaban a los corderos para el perdón de los pecados. El cordero moría. Entonces, como Pablo ahora me dice, mira, sacrifica tu vida, pero en un sacrificio vivo. No tiene sentido. No, sí lo tiene, hermano. Mira, en Hebreos 13:15, la meditación de hoy, dice esto, que ofrezcamos continuamente mediante Cristo sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios
que confiesan su nombre. Es que entregues toda tu vida, toda tu alabanza, todo tu ser al Señor, que des un fruto de esta alabanza al Padre. En el Salmo 51, David dice que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Ese es el sacrificio que Dios quiere de ti. Un corazón que se humille delante de Él, que reconozca: soy un pecador y te necesito, dependo totalmente de ti. Hermano, Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tu dinero. Quiere tu vida como ofrenda. Ojo, ¿debes ofrendar? Sí, la iglesia necesita tu ofrenda. Dios quiere tu vida. Y es impresionante que las personas hoy en día viven solamente para sí mismos. ¿Quieres ver el orgullo del siglo XXI? Se refleja mucho en las redes sociales. No hay una persona en el universo que le importe más a los jóvenes que no sean ellos mismos. Lo único que tú ves en los perfiles de las redes sociales son fotos de mí. El único que importa soy yo, más nadie. Yo y solamente yo. Yo soy el rey de mi vida. Yo soy el rey de mi existencia. Y al único que yo le entrego mi cuerpo es a mí mismo. Vivo para mí. Esto, mi hermano, es idolatría. No el hecho de tirarme fotos, el hecho de vivir para mí mismo. Yo soy mi propio Dios. Pero Pablo dice: no, sacrifica todo tu ser al Señor. Vive para Dios y no para ti mismo. Por eso Cristo dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es que vivas muriendo cada día, que mueras a ti mismo, que quites la corona de tu cabeza y la pongas en la cabeza de Cristo. Hermano, ¿cuánto idolatras tu propio cuerpo? ¿Cuánto cuidas tu propio cuerpo? Pero ¿cuánto de ese empeño no lo pones en vivir para el Señor? Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. En otras palabras, no uses tu cuerpo para pecar, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación. Entrega todo tu cuerpo como instrumento a Dios, como instrumento de justicia al Señor. Y vive delante del Señor, sabiendo que Él en todo momento está viéndote, está allí. Esto es lo que se conoce como corandeo, vivir delante del rostro de Dios, vivir sabiendo que estoy en la presencia de Dios y vivo constantemente en una conexión continua con Él. ¿Cuántas cosas no haces desconectado de Dios, dejando a Dios de un lado? Yo vivo y disfruto esto sin Dios, como que si Dios no fuera el que te permite todo el deleite, todo el disfrute, todo el bien. Cada vez que tú te satisfaces con algo, fue Dios quien te dio ese don, esa dádiva, quien te permitió eso. ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás honrando a Dios con lo que oyes? ¿Honrando a Dios con lo que hablas? ¿Honrando a Dios con tus manos? ¿Honrando a Dios con tus pies a donde vas? ¿Qué está entrando por tus ojos, hermano? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está entrando por tus oídos? Crítica, pornografía. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Como dice el hermano David Salinas, nuestras acciones diarias deben convertirse en actos de adoración que demuestren el gran valor que atribuimos a esa misericordia que recibimos
en Cristo, lo que nos lleva a saber que esta es la adoración verdadera. Este vivir para Dios es la adoración. Si yo te pregunto qué es adoración, ¿qué me dirías tú? A lo mejor pienses en música, a lo mejor pienses en cantar o venir los domingos a la iglesia. Esos son actos de adoración, pero eso no es adoración. Pablo dice que la definición de adoración es esto: entregar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere de ti. Esto es lo que Dios espera de ti. Hoy es el culto del Señor. Y por eso se llama así, culto. Porque rendimos adoración al Señor. Pero solamente adoramos los domingos. Y los 6 días de la semana restantes, ¿qué pasa? Yo adoro a Dios el domingo y ya. Pero de lunes a sábado vivo como un impío. Hermano, eso es hipocresía. Eso es legalismo. Es religiosidad. Tú no debes adorar a Dios solamente el domingo cuando estás aquí. No solamente lo adores hoy, adóralo el resto de la semana. Como dice el pastor Sugel Michelén, no venimos a la iglesia a adorar. Yo no diría que venimos a seguir adorando. Ya de lunes a sábado adoramos a Dios con nuestra vida. El domingo venimos a seguir adorándolo colectivamente. Si tienes una adoración pobre, una adoración simplemente emocional, es momento de que redefinas cuál es el concepto de la adoración. ¿Por qué tú crees que las iglesias han dedicado tanta inversión en un buen sonido, en una buena música, en buenos instrumentos? Porque como su adoración es tan pobre y tan mediocre, han tenido que sustituirla con conciertos, con danza, con coreografía, con entretenimiento y con X cantidad de cosas. ¿Sabes por qué? Porque no pueden hacer que las personas adoren. Porque no conocen a Dios. Y por eso no pueden generar una adoración real. Pablo nos dice que este culto, esta adoración es una adoración racional, es una adoración lógica. ¿Cómo será esto? ¿Por qué? Porque es totalmente irracional ver lo que Cristo hizo por ti, ver el Evangelio y no adorarlo. Es completamente ilógico que tú seas salvado por el Evangelio y sigas viviendo como a ti te da la gana. Por eso es un culto racional. Tú no adoras al Señor solamente en espíritu, como muchas iglesias quieren decir, que fue el Espíritu Santo que se movió aquí. Hermano, adoramos a Dios en espíritu, pero no solamente en espíritu, sino también en verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad que está escrita aquí, en la verdad de la palabra del Señor. Porque tú no adoras a Dios como tú crees, como tú quieres. Tú tienes que adorar a Dios como Él lo ha exigido en su palabra. Muchas personas dicen que adoran a Dios con libertad, pero libertad ¿hasta qué punto? Sí, adoras a Dios con confianza, pero con unos parámetros que Él dejó, que Él estableció. Debes adorar con entendimiento, no con desorden, no con un griterío, con un balbuceo sin sentido, con un éxtasis que ni siquiera estás consciente. No, Pablo dice que es un culto racional. No solamente tu alma y tu espíritu adoran, también tu mente, también tu cerebro. Adora no solamente en espíritu, hermano. Adora en verdad. Y ahora quiero preguntarte, ¿conoces al Dios que adoras? ¿Conoces al Señor? Porque si adoras a un Dios que no conoces, es idolatría. Si adoras a un Dios que no es el Dios de la Biblia,
te estás creando un becerro de oro en tu cabeza. Por lo tanto, no estás adorando verdaderamente a Dios. Y quiero preguntarte, ¿a quién adoras? Porque todos somos adoradores. Todos amamos y nos desvivimos por algo. La pregunta es, ¿por quién? ¿Por Dios o por ti? ¿Por Dios o por tus amigos? ¿Por Dios o por ese ídolo que te has creado, que te has hecho? Adoramos a Dios con nuestras vidas enteras, no solamente con las obras que te queden de tu vida, hermano. Adora a Dios con su lógica y no con tu lógica. ¿Y sabes por qué Dios recibe tu adoración? ¿Sabes por qué tu adoración es aceptable, santa delante de Dios? Créeme que no es por ti. Porque si tú llevaras tu adoración a Dios, fueras consumido en el acto. Dios solamente la acepta y la recibe por los 11 capítulos anteriores. Por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, por la mediación de Cristo. Es solamente por medio de Él que puedes presentar sacrificios de alabanza al Señor. Pero con esto no es suficiente. No solamente debes ofrecer tu cuerpo en sacrificio al Señor, sino que debe ser transformado. Y esto nos lleva al segundo y último punto. Una transformación continua de tu mente. Dice el versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino que en segundo lugar, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. En otras palabras, Pablo, déjate transformar. Déjate transformar cambiando tu manera de pensar. Porque si tu mentalidad no cambia, nada va a cambiar. Mira, tu manera de pensar determina tu manera de vivir. ¿Qué controla tu cuerpo? Tu mente, tu cerebro. Como dijo el hermano Jesús Lovera, la mente es el centro de operaciones del cuerpo. Es allí donde se desarrolla todas tus acciones, todos tus actos. Por eso lo primero que debe cambiar en tu vida, ¿qué es? Tu mente, tus pensamientos, tu mentalidad. Por eso necesitamos una restauración de nuestra mentalidad, de una mente depravada a una mente renovada. Porque tu cuerpo no controla tu mente, es tu mente la que controla tu cuerpo. Y Pablo nos da dos mandatos, uno en negativo y uno en positivo. Vamos primero con el negativo. Dice, no se adapten a este mundo. No te dejes llevar por las corrientes, por las modas, por este tiempo presente. Este mundo es como un molde. El que no encaja en este molde, no encaja. Y los jóvenes lo saben muy bien. Si tú no te vistes de cierta manera, si tú no hablas de cierta forma, si tú no te crees un bisexual, no encajas en este molde, no encajas en este mundo, no perteneces aquí, eres rechazado. Bueno, Pablo dice, no importa, no te amoldes, no encajes, no te dejes llevar por este mundo. O en otras palabras, no pienses como ellos. No pienses como este mundo piensa. Muchos buscan al anticristo en tal presidente, en tal político, y no lo ven en el sistema tan depravado y tan antidios que tiene este mundo. Este sistema corrupto que dice ser más inteligente que el resto, que supuestamente es democrático, que supuestamente tiene una ética superior, cuando ni siquiera sabe definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Satanás lo primero que ataca, ¿qué es? La mente. Al distorsionar un poco la verdad, ya tiene toda su batalla ganada.
Y es que este mundo piensa al revés, no piensa con la lógica de Dios, sino que piensa con la lógica del pecado. Por eso la Biblia dice que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Eres tú amigo del mundo? ¿Piensas como el mundo? ¿Estás de acuerdo con las cosas horribles que está haciendo el mundo? Entonces eres enemigo de Dios. No hay dos opciones. Eres o amigo de Dios o amigo del mundo. No puede ser de los dos. Por eso Pablo en el capítulo 8, versículo 5, dice, los que viven conforme a la carne ponen la mente, ponen sus pensamientos en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Si tu mente no ha sido transformada, regenerada por el Señor, ni siquiera puede venir al Señor. Así que no te dejes llevar por estas tendencias, hermano, por estas corrientes, porque tú vas a imitar a tu ídolo, tú vas a imitar al Dios que tú tienes. Y si no, mira TikTok. ¿Cuántos trends, cuántas tendencias hay? Que son bien ridículas y uno, por ser viral, se pone a estar inventando y a seguir la corriente de estas modas. Hermano, ¿a quién estás imitando? ¿A tu cantante favorito? ¿A tu influencer favorito? Entonces ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. Deberíamos imitar a nuestro verdadero Dios, Jesucristo. ¿Cuánto valoras a Cristo, hermano? ¿Valoras más a Cristo que al mundo? ¿Realmente crees que Cristo vale más la pena que el mundo? Este mundo es temporal, pero el mundo que viene, ese es eterno y para siempre. Y ahora Pablo da un mandamiento positivo. Ya no es no hagan esto, ahora es hagan esto. ¿Qué cosa? Pablo dice, transfórmate por medio de una mente renovada. Es decir, debes transformar tu mente. Y esta misma palabra es metamorfosis. Es lo que sucede con la mariposa. No es un cambio superficial. No debes cambiar simplemente lo que haces. Debes cambiar lo que eres. Debes cambiar totalmente tu mente. Y es curioso que Pablo no dice transfórmate en el sentido que tú vas a cambiar, que tú mismo vas a cambiarte, sino que literalmente Pablo dice en el original, déjate cambiar, déjate transformar. No eres tú el que te cambia, es el Espíritu Santo que va a transformarte, que va a regenerarte. Pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para transformarte? El cambio de mente, la renovación de tu mente. Y esto es literalmente el arrepentimiento. Veamos al apóstol Pablo. Él viene persiguiendo a las iglesias del Señor, viene matando cristianos, viene metiéndolos presos y viene blasfemando contra Cristo porque lo ve como el mayor hereje de todos los tiempos. ¿Qué sucede cuando el Señor se le presenta en el camino a Damasco? Vemos a Pablo no persiguiendo a la iglesia, sino sirviendo a la iglesia. Vemos a Pablo no blasfemando contra Cristo, sino teniéndolo como su Dios, como su Señor y como su Salvador, como su Rey. ¿Qué pasó con Pablo? Tuvo un cambio de mente, tuvo un cambio de opinión.
Eso es el arrepentimiento, cambiar de opinión, cambiar tus sentimientos, cambiar tus prioridades, cambiar tus metas. ¿Sigues teniendo los mismos afectos que tenías antes cuando eras mundano? ¿Sigues teniendo las mismas prioridades de antes? ¿Cuáles son tus metas y tus prioridades ahora? Si todo gira en torno a ti, créeme que no hay un cambio de mente allí. Miren, en la Academia de Pastores y Predicadores nos están dando un curso que se llama Consejería Bíblica. Y el pastor Plinio nos hablaba de cómo la iglesia descuidó la consejería bíblica y que por eso se infiltró la psicología en la iglesia. Y no solamente la psicología, sino muchas doctrinas místicas, espiritistas y de brujería a la congregación, mientras los pastores están entretenidos haciendo quién sabe qué. Por eso vemos a muchas congregaciones hoy en día haciendo cosas espiritistas, haciendo cosas de la santería, de la brujería dentro de sus cultos. Pero no, hermano, debemos renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Vemos a muchas iglesias haciendo cosas que la psicología hace, haciendo regresiones, colocando a las personas con un bate a pegarle a un colchón, como que si eso realmente fuera a transformar su vida. Eso es simplemente patrañas, no hay otra palabra. Es algo ridículo que no sirve de nada, y disculpa que te lo diga así. Lo único que vas a transformar tu ser, lo único que realmente va a salvar tu alma, que va a transformar tus sentimientos, que va a curar tus traumas, es este libro que está aquí. Más nada. Lo demás es un instrumento vacío y sutil. Deja de creer en cuentos de vieja. Deja de creer en rituales, en tradiciones de nuestro país y renueva tu mente conforme a la palabra del Señor. Que eso es lo que realmente debemos creer. Pero para ser renovada nuestra mente, ¿qué necesitamos? Conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios. Si llenas tu mente con las cosas de este mundo, si llenas tu mente con las soluciones que este mundo da, claro que vas a pensar de esa manera, claro que vas a actuar de esa manera. Pero si saturas tu mente con la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Vas a pensar como Dios. Por eso Pablo dice que el propósito de que nuestra mente sea renovada es conocer y disfrutar la voluntad de Dios. Pablo dice para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Es decir, para que estés de acuerdo con Dios, para que tengas la misma mentalidad de Dios. ¿Cómo debe pensar un cristiano? Conforme a la palabra de Dios. Y ahí es cuando vas a entender realmente que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Y vas a tener finalmente gozo en la vida, hermano. ¿Realmente tú crees que la voluntad de Dios es buena? Mira el mundo como está. Mira todo el dolor, todo el sufrimiento que hay. ¿Realmente crees que la voluntad de Dios es perfecta? ¿O cuestionas lo que Dios está haciendo? Hermanos, recuerda la promesa de Romanos capítulo 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. La voluntad de Dios es buena, sin importar cuál sea. Puede que no la entiendas, es cierto, puede que sufras, pero vas a comprobar que la voluntad de Dios siempre es la mejor. Siempre. Así que abraza su palabra, estudia su palabra, busca conocer a Dios, qué le gusta a Dios, cómo piensa Dios, para que tú también actúes de esa manera. Porque la mente es renovada solamente por medio de la palabra de Dios. Como dijo el teólogo Sinclair Ferguson, a medida que su verdad afecta las formas en las que pensamos, comienza a cambiar la forma en la que nos sentimos
Y eso a su vez afecta lo que queremos y la forma en la que nos comportamos. Así el Evangelio alimenta la forma en la que vivimos. Oh hermano, rinde todo tu cuerpo, todo tu tiempo, todos tus planes y toda tu mente, todas tus opiniones, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todo al Señor, para que así compruebes cuál es la voluntad del Señor. Rechaza toda idea, toda filosofía, toda forma de pensar que tú tenías, toda mentalidad. Todo eso que tú crees, recházalo, échalo a la basura y deja que tu mente sea transformada por el Señor. Y si has confirmado hoy que realmente no eres creyente, si has visto que realmente el Señor no te ha salvado, déjame advertirte algo. Tu vida no es un sacrificio aceptable para Dios. Tu vida es repugnante para Dios. Tu voluntad, créeme que no es nada buena, no es agradable y no es perfecta. Es totalmente pésima y es totalmente egoísta. Tú te crees libre, pero ¿sabes qué eres? Eres un títere de este mundo. Eres un títere de este sistema. Eres esclavo del pecado y que se deja llevar por cualquier corriente del pecado. Tienes una mente depravada, como dice Romanos 1, que solamente se inclina a hacer lo malo y que no puede pensar en las cosas de Dios, que está sumergida en el error y por lo tanto es enemiga de Dios. Pero te tengo buenas noticias, te tengo muy buenas noticias, ten ánimo, porque Dios mostró sus infinitas misericordias para ti. Dios nos amó de tal manera que nos mostró su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es esta voluntad? Bueno, fue ofrecer a su propio Hijo como el único sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Solamente Cristo fue el único hombre que entregó su cuerpo perfecto como un sacrificio realmente vivo, agradable y perfecto para Él. Y Cristo, el único con una mente perfecta, con la mentalidad de Dios, que era Dios, murió en nuestro lugar. Y al tercer día resucitó para darnos acceso al Señor y que pudiéramos adorarlo, para poder presentar nuestras vidas en su nombre, en un sacrificio agradable a Él. Y ahora Él intercede por nosotros, para que cada pecado que tú cometes sea perdonado y para que tu vida sea transformada y regenerada hacia el Señor y para que tu mente sea cambiada. Hermanos, somos suyos, somos de Él y por lo tanto debemos obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque somos suyos. Recuerda, la obediencia no es para que tú seas salvo. Obedece a Dios porque ya fuiste salvado mientras eres transformado. Arrepiéntete, cree el Evangelio, sé perdonado, recibe la vida eterna, recibes el don del Señor.